Bien, buenas noches. Primero que nada, chicos de la 65, felicitarlos por su ingreso. Este es el primer paso. Sé que ahorita deben estar con la emoción, es un gran logro, pero siempre recordar de que al final todo esto realmente está iniciando. Todavía hay mucho, mucho por delante y muchas cosas por aprender. Bien, esta va a ser la inducción del curso de embriología, un curso, déjenme decirles, muy bonito que lamentablemente, debido a la presencia del curso de genética médica, se puede llegar a ver un poco eclipsado en ciertas ocasiones, pero es un curso muy bonito. Bien, este curso, el curso de embriología, tiene 4 créditos, uno menos que BMC y genética, y al igual que genética consta de 3 unidades. De aquí vamos a hablar sobre cada una y de las evaluaciones. Pero primero les quiero presentar, o sea, quiénes van a ser sus doctores, sus profesores en este curso. No sé si les habrán llegado a pasar un sílabo, si ahí pueden ver que son 5, pero realmente son 4 los doctores, hay uno que ya que no está. Son los doctores Luis Florencia Zabaleta, el doctor Rodil Cruz Alegui Enríquez, el doctor Edwin Saúl Azabache y la doctora Rubio Noriega Linda Noemí. Eh, si les tuviera que decir cosas sobre estos doctores, déjenme decirles que son muy comprensivos, son doctores muy amables, muy chéveres, la verdad. Si te puedes ganar su confianza, te van a tratar como un amigo, pueden hacer bromas y todo, pero pese a que sean muy comprensivos, les pido también que cuando lleguen a votar con ellos sean ustedes muy respetuosos y también con el tema de la puntualidad. Por lo mismo de que son muy comprensivos, a veces pueden dejarte pasar algunas, pero eso no significa que van a tener que abusar de esa amabilidad que tienen estos doctores. Así que no tengan miedo cuando van a haber dudas, porque a veces en la embriología, si bien para algunos podría ser sencilla, para otros no tanto, requiere de mucha imaginación. Requiere de mucha imaginación, una imaginación tridimensional sobre movimientos, sobre planos. Entonces, puede que genere confusiones. Y los doctores ya tienen años de experiencia. El doctor, me acuerdo que había con el tema del plegamiento, yo tenía muchas dudas, pese a que ahorita ya me parece algo que no es complicado, pero en su momento sí. Y el doctor Cruzalí simplemente con una hoja jabón y un lapicero me quité todas las dudas, literalmente, con una hoja jabón y un lapicero. Entonces pregúntenle, no tengan miedo, son doctores muy amables, no te van a hacer menos simplemente por no saber algo. Eso sí, les gusta preguntar mucho. Al, al doctor En especial el doctor Cruzalegui. Bueno, es al menos el que yo recuerdo el que más le gustaba preguntar. Y el doctor Azabache también. Pero el doctor Cruzalegui sí pregunta bastante. Y lo cual es muy bueno, porque te ayuda a recordar todo lo que has leído. Entonces, y algo más que el doctor Rodil, o sea, Cruzalegui y el doctor Azabache siempre lo correlacionan todos los temas con el ámbito clínico. Les gusta preguntar mucho más allá de la embriología. O sea, no solo te pregunta las cuestiones de tu libro, de tu Moore, de tu Langman, sino que te pregunta más, te pregunta histología, te pregunta sobre qué técnicas se aplican en la clínica, o qué enfermedades hay más allá de eso. Entonces, son doctores que siempre te van a dar más que solo la embriología y se agradece mucho. Y califican bien, no son doctores que te pongan baja nota, pero eso sí, no regalan, no les tiemblan la mano, te ponen lo que mereces, pero siempre no son de esos doctores que dicen, no, yo no pongo 20. No, si ve que te lo mereces, te pone buena nota. Y si no saben algo, se van a detener a explicarlo hasta que lo entiendas. En eso también son muy buenos. En especial el doctor Rodil Cruzalegui. Él es el que más se toma el tiempo de explicar, hasta que el alumno ya lo capte. Bien, como dijo, si han estado atentos a lo que ha dicho mi compañero Ángel, va a haber momentos en donde tú no vas a tener tiempo
por las tareas de embriología. Y es que sí, embriología, al menos de los 3 cursos de línea del primer año, es el que más tareas tiene, es el que sí te va a tomar tu tiempo realizarlas. Bueno, primero con las evaluaciones tenemos a los pasitos. En este curso sí hay pasitos, pero valen 0,1. Estos pasitos, déjenme decirles que sí son accesibles, no son muy complicados, no son para llenar, no son para graficar como en biología molecular o como algunos docentes lo han hecho en genética. Son solo para marcar. Estos pasitos son meramente para marcar y vienen 20 preguntas. Son 20 preguntas para marcar. Disculpen. Ya, en primera unidad, yo creo que estos pasitos sí llegan a ser un poquito complicados debido a que las preguntas no son solo de una fuente. Algunos pasitos han llegado a tener información de 3 distintos libros. Entonces, quizás por eso puede ser un poco confuso, al menos en esa parte, pero ya en segunda y en tercera unidad vienen de Moore y de Banco, literal. O sea, no más. Desde a partir de segunda y ya tu tercera unidad, eh, se vuelve un poquito más sencillo estos pasitos debido a que se repiten bastante de bancos anteriores y no viene otro libro que no sea Moore. Supongo que podrá ser cuestión del coordinador, en nuestro caso en mi año fue el doctor Florian, pero yo creo que no puede cambiar mucho respecto a los otros doctores. Las otras tareas son el mapa conceptual o también puedes hacer un resumen y una tarea práctica, ambas también con 0,1. Este mapa conceptual, déjenme decirles, sí toma tiempo si es que tú lo haces si lo haces por tu propia cuenta, porque hay algunos que, bueno, es que sí, por el tiempo que toma, a veces te da las ganas de querer copiarte o de tomar de años anteriores. Pero chicos, mi recomendación de verdad con esto es que aprovechen estas tareas, háganlas por ustedes mismos, no tomen de años pasados. O si tienen problemas por decir cómo puedo organizarme, aprovechen que existe herramientas como ChatGPT y no es que les hagan su mapa, sino dile cómo lo puedo organizar. O también le puedes pedir a un compañero de cómo lo organizaste tú. Pero hasta ahí, lo demás, léelo. Porque estas tareas te pueden ayudar a no solo aprender cosas extra, que es lo que más puedes sacarle provecho, pero también son cosas que son parte del sílabo. Cuando vean su sílabo de embriología, van a ver que dice tema por tal semana, tema 1, tema 2, tema 3, en algunos hasta tema 4. Siempre el último tema va a ser el tema que se va a usar para hacer tu mapa conceptual o tu resumen. En años pasados, así no era. Los mapas eran del mismo tema de la clase, pero en nuestro año ya cambió y probablemente se mantenga así, que el mapa conceptual sea de un tema que no se ve en la teoría, ¿ok? Entonces aprovechenlo para estudiar cosas extra y porque también puede venir, porque a veces dicen cuestiones moleculares o clínicas de tal tema, ¿no? De tal sistema, y sí viene, porque en el examen sí llega a venir molecular. La tarea práctica, eh, esta sí va a variar un poco, dependiendo de la primera y las otras 2 unidades. En la primera unidad, ustedes van a ir al laboratorio de histología, de ahí les voy a mostrar unas imágenes, y ahí les van a dar muestras, valga la redundancia, muestras histológicas de las gónadas, ¿no? De las gónadas tanto masculinas como femeninas, y a partir de esas muestras, ustedes pueden hacerlo en un PowerPoint, en un Canva, en un documento, pero la cosa es que tienen que señalar qué estructura es, aunque ya va a estar señalada, pero ahí ponerlo en su tarea, y dar características, función, claro, sí, eso, función, nombre, características, y, más que eso nada. Pero en la segunda y tercera unidad ya no van a ir al laboratorio. Al menos el doctor Brusalegui nos explicó el motivo y es porque siente que ya no hay mucha necesidad de que en estos temas de organogénesis se trabaje con muestras histológicas o ir al laboratorio, además que también chocaba con los horarios
Entonces simplemente cogían de algunos atlas o de muestras de años pasados y lo ponían en una tarea. Y de esa tarea práctica nosotros teníamos que señalar partes y dar características. Entonces, para esta tarea práctica, su delegado, aunque probablemente también el mismo doctor le va a pedir, es que el doctor Rodil hace un repaso de las láminas antes del examen o cada semana. Como si, por ejemplo, en nuestra segunda unidad, el doctor hizo un repaso de todas, bueno, en primera y segunda, hizo un repaso de todas las láminas eh, o de las cosas que nos mostraron en la tarea práctica unos días antes del examen, para que nos vaya bien en nuestro examen práctico. Pero ya en la tercera unidad, en vez de hacerlo en un solo día, cada semana, por cada tema que tocaba, él hacía un repaso de todos esos PowerPoints que nos mandaban para hacer la tarea práctica. Entonces, ayuda bastante porque hay veces en donde no coincide con lo que ves en tu libro o no sabes qué estructura es y el doctor también te habla de más cosas y puedes ir anotándolo. Estas dos tareas, debo decirles, chicos, que háganla con tiempo, si es que la quieren hacer bien, o sea, si las quieren hacer por su propia cuenta. Porque a mí, por ejemplo, me tomaba toda una tarde. Yo salía de genética en la mañana y ya tenía toda la tarde libre y toda esa tarde me la tiraba haciendo mi mapa conceptual y mi tarea práctica y repasando un poco ya para la siguiente semana. Pero toda la tarde se me iba en esas dos tareas. Por eso digo que está la tentación, ¿no?, de querer tomar de otras tareas. Pero traten de hacerlos. Luego está el informe de caso clínico. Eh, de aquí le voy a explicar un poco. No, sí, mejor me voy a esto. Las clases, ustedes se van a trabajar de tal manera. La primera clase de todo el curso lo va a dictar uno de los docentes. No necesariamente el coordinador, porque, por ejemplo, en nuestro caso lo dictó el doctor Rodil, pero el coordinador era el doctor Florian. Y ya luego las demás clases, la teoría la vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿cómo es? Tú llegas, tienes que dar tu pasito, y después de tu pasito ya se van a las aulas, si es que el pasito lo dieron en el laboratorio, si es que no, en la misma aula. Y luego ya van a tener que exponer sus diapositivas de la teoría. Ustedes van a dar la clase. Así que estudien bien, tienen que estudiar muy bien, tienen que aprenderse los mecanismos embriológicos primero, ya luego le pueden añadir extra, pero apréndanse bien todos los pasos, o sea, qué sucede antes, en qué tal semana, cuál es la razón de cierto suceso que ocurre, ¿no?, en todo el desarrollo. Entonces, estudienlo bien para no solo salir y leer diapositivas. Entonces, y aprovechen estos espacios para repasar todo lo que ya han ido leyendo y traten de ser didácticos. Hay algunas aulas donde van a estar seguramente que tienen una pizarra. ¿Por qué no? Lleven plumones. Yo me acuerdo que llevé plumones y dice, hay un polígono de Willis porque quería explicar algo. Entonces, traten de ser didácticos. Y una recomendación, no expongan al profesor. El profesor ya lo sabe. Quizás puedan decir algo, ¿no?, que le parezca interesante, pero no, la teoría es para sus compañeros. No estén mirando al profesor todo el rato. Miren a sus compañeros, traten de preguntarles si quieren o hacer que participen. Por eso digo, sean didácticos. No todo eso es el profesor. Y también procuren, en esto sí, ponerse de acuerdo y usar un solo libro, porque si no, la información va a chocar, porque, por ejemplo, todo esto es en grupos, y uno puede usar Carson y el otro usar otro libro, el Moore, y va a chocar la información. Y si alguien de su grupo quiere estudiar de las diapositivas que ustedes prepararon, puede que al final no le resulte beneficioso porque casi todo el examen viene de Moore. Entonces, si es posible, traten de que las imágenes pueden sacarla de donde sea, pero la información sí sería conveniente de que al menos ciertos datitos lo saquen de Moore, porque es el libro base. Ya de ahí les hablaré más de este libro. Y luego la exposición de un caso clínico. O sea, ya después de haber hecho su teoría, van a exponer el caso clínico que se les va a dar. Los doctores van a enviar
en su plataforma, en su aula virtual, un documento con un listado enorme de casos clínicos y cada caso clínico es único para cada grupo. Entonces ustedes tienen que ver qué grupos son y qué caso clínico les ha tocado. Y a partir de eso, hacer unas diapositivas y un informe de ese caso clínico. Entonces, les van a dar una situación problemática, ustedes tienen que hacer hipótesis, sus objetivos, su problemática, eh, y luego responder unas preguntas, que va a ser parte de su sustento teórico. Lo que pueden hacer, porque sí toma bastante tiempo, no solo hacer tus diapositivas teóricas, también las del caso clínico. Dos cosas que quiero recomendarles. Número uno, no hagan muchas diapositivas porque aburre. Ya, si es que si quieren que el doctor los escuche, no hagan muchas diapositivas porque se duermen. Se duermen. Ha llegado a pasar. Una vez yo también estaba exponiendo y me demoré mucho en una sola diapositiva y cuando volteé a ver al profesor, el doctor estaba dormido. Entonces, es que cualquiera, hasta mis compañeros estaban en otra. Sean concisos, traten de poner más imágenes que texto. Eso ya les dirán un montón con las diapositivas. Mm, Diapos, ahorita es texto porque tengo que decirles, ¿no? Pero sí es posible que la mayoría de sus diapositivas sean imágenes. Eso también les va a permitir forzar su memoria a ver la imagen y decir, ya que, cuál es toda la descripción de estos pasos. Y con eso ya se acabó la clase. Lo que le pueden pedir también al doctor, pero ya en las últimas dos unidades o en la última unidad, es que junten estas dos de acá. O sea, que hagan sus diapos del caso clínico y conforme vayan viendo las preguntas, coloquen la teoría. O sea, mi grupo hizo eso, por ejemplo. Nosotros hacíamos solo una diapositiva que era para el caso clínico y destinábamos ciertas diapositivas a poner la base teórica, la base biológica de toda la enfermedad o de los sucesos. A veces también son preguntas sobre mecanismos moleculares. Pueden hacer eso, les ahorran no solo tiempo, sino también que lo pueden correlacionar mejor y hacer su informe del caso clínico, ¿no? Eh, Ahora, el examen teórico y el examen práctico se hacen en la quinta semana de la unidad y cada uno vale 0,2. Ambos exámenes, chicos, son muy, muy accesibles si es que siguen estos consejos. Bueno, el examen teórico son 40 preguntas para marcar, no viene para llenar, no que yo recuerde. Y pueden repetirse preguntas de pasito, pero pocas. O sea, si ustedes recopilan las preguntas de su pasito, puede que una o dos se repita, al menos es 0,5 puntos que puede ayudar mucho, ¿no? Disculpen. Em, pero las fijas son la clínica, porque cuando ustedes vean su libro base, que es el muro de embriología clínica, van a ver cuadritos azules, o si tienen el virtual, unos cuadros grises, que tienen, ¿cómo se llama? Aspectos clínicos de lo que están leyendo. Siempre viene, siempre, en el pasito también, siempre viene de ahí. En la primera unidad me acuerdo que muchos se rayaron estudiando las semanas, un montón de mecanismos embriológicos, y lo cual es bueno, no digo que no lo hagan, de hecho tienen que hacerlo, pero al final el examen casi todo fue aspectos clínicos. Y también viene molecular. Por eso digo, no descuiden sus mapas conceptuales, porque si lo hacen de sus libros, eso les puede ayudar para que en el examen se acuerden qué molécula servía para tal cosa. Porque si viene, si preguntan eso. Con eso, de ahí la biología, con lo que han leído, pueden marcar completamente. A veces viene de banco, no siempre, al menos en las dos primeras unidades no. En la tercera creo que viene un poquito más de banco. Pero teniendo eso en cuenta, yo creo que ese examen está para más de 16 siempre. Y el examen práctico, ese sí, eh, puede parecer fácil, pero también
un poquito engañoso, porque tú puedes haber repasado bien tu teoría, pero si tu tarea práctica la has copiado y no la has hecho a conciencia, se te va a dificultar, porque puedes olvidarte una lámina. Ese examen práctico viene de lo que tú haces en tu tarea práctica. Por eso, presten atención a lo que hacen ustedes mismos en su tarea práctica. Hagan bien sus tareas, porque de eso van a estudiar al final para el examen práctico. ¿Cómo funciona este examen? Ustedes van a llegar a un aula, el, el doctor va a proyectar las muestras y en primera unidad era proyectar las muestras que vimos en el laboratorio de histología, pero ya luego van a ser simplemente de las tareas prácticas, de los que nos mandan. Y con una pregunta. Les pueden preguntar, que de hecho viene poco esta pregunta, ¿qué estructura es? Porque lo que más les preguntan es cuál es el derivado de esto o cuál es su función. Eso es lo que más le va a preguntar. Y en segunda unidad me acuerdo que vino una imagen eh, de un embrión con, bueno, sí, de un feto, perdón, de un feto con labio leporino. Y nos dijeron qué evento, qué mecanismo falló ahí. Entonces, puede que también les venga cuestiones clínicas, no solamente histología. Así que, y en este examen práctico van a ser 10 preguntas para llenar. Sean directos, no metan floro. Los doctores son muy insistentes en esto. Respondan solamente la pregunta. Si te preguntan cómo se llama esta estructura, no pongas su nombre, qué hace, cuál es su función, cuál es su derivado, no. No te están pidiendo eso, solo te están pidiendo su nombre y eso responde, nada más. Sean directos. Los doctores no te van a evaluar qué tanto sabes más allá de la pregunta, te van a evaluar la pregunta. Y luego van a tener también que, después de esos dos exámenes, van a hacer un informe de investigación. El tema se lo van a dar antes de empezar el examen, este examen de investigación. Ya habrán terminado su examen teórico, su examen práctico, y se van a reunir en sus grupos, en sus equipos de trabajo, y les van a repartir para escoger al azar un caso clínico y van a tener que hacer un informe. Ahí este examen es a libro abierto, o sea, pueden usar sus libros, busquen artículos y los doctores califican muy bien estos trabajos porque la mayoría de los chicos sí los hacemos bien. Y luego también una revisión sistemática. Esta revisión sistemática ya se hace asincrónicamente. Pueden hacerlo ahí nomás, pero la mayoría lo dejamos para después. El tema es libre. O sea, de los 4 temas que ustedes ven por unidad, pueden escoger cualquier cosa de esos 4 temas, pero es su elección. Y mi recomendación es que no lo dejen al último día de entrega, porque sí he visto casos de gente que lo hace hasta el último. Y no, pues porque ya estás iniciando otro tema, otra unidad. Entonces no lo dejen, traten de hacerlo al día siguiente si es posible. Aunque, bueno, no, porque choca con el examen de genética después, pero después de que ya se hayan librado, traten de hacerlo en la brevedad posible. Bien. Ahora, ¿cuáles son sus libros texto? Van a tener, bueno, hay más, en el sílabo mencionan más, pero para mí estos 4 son los más importantes y lo que la mayoría lee. El Moore de embriología clínica, el Carson de biología de desarrollo, Arteaga y Lachman. Los 4 son muy buenos libros. Creo que cada uno tiene su fuerte. El Moore principal es tu libro base. Este sí lo tienes que tener sí o sí. Si es posible, cómprenselo. Mi recomendación, no se compren el grande, cómprense un mediano, porque no estar cargando siempre ahí un libro grande no es cómodo. Entonces, cómprenlo, este sí cómprenlo. Y van a ver que tiene muchos aspectos clínicos. En cuanto a la embriología, es bueno, también no digo que sea malo, por eso tú puedes aprender todo normal aquí de este libro, pero a veces se contradice consigo mismo. Por ejemplo, para ciclo menstrual me acuerdo que decía tales fechas y luego en párrafos siguientes decía otras. Entonces, se contradice a veces y algunos esquemas no son muy didácticos. Puede que no faciliten mucho tu aprendizaje o que no puedas observar una imagen
3D, tridimensional, con las imágenes del Moore. Bueno, para mí se me hizo difícil. Pero en cuanto a la información, es un muy buen libro. Solo que a veces la redacción que tiene sí se vuelve un poco confusa. A veces puede ser no complicado de leer en el sentido de que mucha información, sino de que por sus mismas contradicciones o que a veces pone mucho flor, no es muy didáctico de leer. Luego está el Carson. Este libro es un muy buen libro. Ahorita ya hay una séptima edición. Lamentablemente de este libro no viene. Pero chicos, léanlo. No es necesario que lo compren. Está la sexta edición virtual. Quién sabe, quizás salga la séptima. Pero léanlo. En especial en la primera unidad y en los primeros temas. En gametogénesis. Les va a servir mucho porque es muy molecular y les va a ayudar a entender un montón de cosas. Este libro ya tiene ciertas correcciones con respecto a su edición pasada y van a poder sacar mucha información relevante de todos los mecanismos que ocurren durante no solo la gametogénesis, sino también durante la fecundación, en especial en esa parte. Entonces, su redacción es clara, no es difícil de leer, quizás a veces porque mete muchas moléculas, pero muchos nombres, pero no significa que tú lo puedes leer de corrido y no entenderlo. Sí se puede. Es muy buen libro y te ayuda a entender mejor el porqué de las cosas. Luego está el Arteaga, en lo personal, mi libro favorito. Su redacción es muy sencilla. A diferencia de Moore, que a veces puede ser un poco eh, pesado de leer, la redacción de Arteaga es muy sencilla. A veces es como la de Moore, pero como que más coquito, no sé si decirlo así, pero es como que más lindo de leer, es más didáctico. Casi no viene, en la primera unidad viene un poquito nada más, pero casi no viene mucho. Pero sirve bastante para entender. Si no entiendes tu Moore y no quieres ir, y tiene más información que Lachman, el Arteaga es muy buena decisión. Además, sus esquemas son muy bonitos, tiene muchos cuadros, también le mete un poco de molecular. Entonces me parece un muy buen libro. Lamentablemente no siempre coincide con Moore, en especial con el tema de las fechas, que es muy importante en embriología. Pero para entender como tal los mecanismos, el paso a paso de todo lo que le sucede al feto, todo lo que le sucede al embrión, es muy buen libro. Y luego está Lachman. Si tuviera que hacer un paralelismo con biología molecular, y creo que mis compañeros no me dejarán mentir, Lachman es como el Cooper, pero de embriología. O al menos bajo mi punto de vista es así. Es un libro que no solo es sencillo, es muy claro, es muy didáctico. ¿Ves? Ahí Dieguito dice, el Lachman es el Cooper, es muy didáctico. Sus esquemas son mucho mejores que los de Moore, son mucho más bonitos. Creo que con los esquemas de Lachman es donde yo podía más imaginarme tridimensionalmente todas las cosas. Eh, no siempre coincide con Moore, en especial en la parte de fetal, pero sus capítulos son cortos. O sea, por ejemplo, digamos que quieres al menos darte una idea previa de todo lo que vas a leer, léete Lachman primero. Este libro, si tuviera que decirles, cómprense dos libros, solo dos, Moore, porque es el base, y Lachman. Porque Lachman te va a ayudar a acabar un tema antes. O sea, es como antes de leer tu Moore, lee tu Lachman y te acabas el capítulo. Y ya tienes una idea general de todo y ya luego puedes ir al Moore a corroborar ciertos datos, las fechas o las clasificaciones, no sé. Los capítulos de Lachman son cortos, entonces les recomiendo leerlo antes que Moore. Y de acá sí viene, de Lachman sí viene, no tanto como de Moore, pero en las primeras unidades, primera y segunda más o menos, y un poquito de tercera, sí viene de Lachman, hasta en la parte molecular, de ahí viene. Entonces les recomiendo principalmente el Moore y el Lachman. El Lachman es muy bueno para embriología. A mí me gusta mucho este librito. Bien, ahora, por ejemplo, les voy a mostrar unas imágenes, ¿no? Este es un esquema de, como podemos ver, aquí es el giro, la rotación del estómago, los 90 grados que tiene que hacer. Y bueno, puede ser entendido, pero un poquito confuso. El Lachman es más sencillo y no sé, yo lo entendí mejor de acá. Lo entendí mucho mejor de Lachman, me costó más de Moore.
pero primero tuve que darme una idea. Primero yo fui a Moore para este tema, para el digestivo, y no entendía nada. Bueno, al menos no entendía los sistemas de Moore. Así que me fui a Langman y de una manera más sencilla ya pude entenderlo y luego volví al Moore y ya todo se hizo mucho más sencillo de comprender. Acá podemos ver el Arteaga, que es una combinación de los dos. La sencillez que puede tener Langman y a la vez también esquemas un poquito más complejos como los tiene Moore. Pero me parece un libro excelente también. Todos estos cuatro son muy buenos libros. Si habrán temas cortos que le va a dar el tiempo de leerlo los cuatro, léanlo. Léanlo los cuatro. Ahora, ya les hablaré de unidad a unidad. La primera unidad, titulada ¿no? Inicio de la vida, desarrollo embrionario y fetal. Ustedes van a tener un periodo de vacaciones después de su primer semestre, donde sí les va a dar el tiempo para estudiar genética y embriología. Mi recomendación, no pierdan mucho tiempo en este tema. Yo lo perdí. Yo me centré demasiado en gametogénesis. Me acuerdo que me leí un montón de libros y al final no hubo ni pasito y vino muy poco en el examen. Entonces es como que mucho tiempo en las opciones se me fueron en estos dos primeros temas. Se pueden avanzar más rápido. Pero sí sirven bastante para entender un poco. En especial estos de acá. Bien, en la unidad 1 la primera semana ustedes van a ver gametogénesis y fecundación. Aquí no tienen que preparar clase porque eso lo va a hacer un docente. Y los libros que yo les recomiendo, ojo, para, para todo lo que voy a mencionar acá, tengan en cuenta que si no pongo Moore, es que ya está sobreentendido que lo tienen que leer. Que no ponga Moore ahí no significa que no lo lean, sino que sí o sí el Moore lo tienen que leer para cada tema. No hay un solo tema que no tengan que leer su Moore, porque es el libro base. Pero también me parece que hay libros que complementan o hasta incluso son mejores para ciertos temas que el Moore. En el caso en gametogénesis y fecundación, a mí me ayudó mucho el Carson y el Ross. El Carson, porque le mete mecanismos moleculares de la fecundación, de la gametogénesis, y al menos tú ya puedes saber qué de cada cosa. ¿Por qué este, porque un espermatozoide sabe hacia dónde ir, ¿no? Tienen receptores olfatorios, pues también sienten, ¿no? Ligeros cambios en la temperatura, creo 1,6 grados. Entonces, eso, por ejemplo, tenemos el Carson. Y el ROS puedes usarlo, sirve bastante para la histología de las gónadas, porque ustedes van a ver muestras histológicas. Así que mi recomendación, lean el ROS, el capítulo 22 y 23, si no me equivoco, o 21 y 22, pero es del segundo. Para este momento, probablemente algunos ya se habrán comprado el libro. Si no, cómprenlo, porque les va a servir luego para su segundo año. Es muy bonito el libro y les va a ayudar para estos temas. Luego, en la segunda semana, ya van a ver el desarrollo preembrionario y embrionario. Van a ver, cuando se da la fecundación, lo que se forma es el cigoto. Ese cigoto va a segmentarse, van a ver que se va a volver mórula, blástula, y luego se va a implantar en el endometrio. Entonces, eh, van a ver todo el desarrollo preembrionario, o creo que algunos lo llaman presomítico también, las semanas 1 a 3. Acá los libros que yo les recomiendo son Carson para la segmentación y Lachman porque es muy didáctico a la hora de todo el recorrido que sigue el cigoto a través de los conductos, ¿no? Este, Luego, el desarrollo embrionario de cuarta a octava semana. Aquí el mejor libro que he visto es Arteaga. Definitivamente es muy detallado para cada semana, para cada estadio. Creo que lo se puede confirmar, el Arteaga es el mejor para este tema. Y Lachman también, porque de aquí vinieron varias preguntas en el pasito. Luego, la tercera semana, también las características del desarrollo fetal vino de Lachman, en el pasito vino de un pequeño cuadrito que había en Lachman sobre en qué semanas ocurren tales cosas. Y Arteaga, porque sigue manteniendo eso de ser muy detallado por cada semana. Bien, un momento, por favor.
El crecimiento, en la tercera semana también van a haber crecimiento y evolución de órganos ya formados. Ese puede parecer un poco confuso, pero aquí van a tener que ver un poquito de todos los sistemas. Todo lo que van a ver durante su segunda y tercera unidad, acá le van a dar un pequeño review, una miradita. Así que yo les recomiendo para esto leer Langham, porque es el más breve. Entonces podrán avanzar mejor con esta parte del tema, leer un poquito y ya sacar para sus diapositivas, ¿no? Langham es el mejor para esta parte. Y aquí también aprovechen para todo lo que van a ir leyendo de semana 1, semana 3, refuercen los derivados embrionarios, porque como digo, van a ver ya organogénesis. Entonces, justo en esta parte, vuelvan a ver sus sonitas, vuelvan a ver todo lo que son el mesodermo. Entonces, les va a ayudar, les va a ayudar. Refuercen aquí la parte de los derivados embrionarios. En la cuarta semana ya van a ver origen, van a ver placenta. Esta unidad para mí creo que es la más bonita o al menos la más divertida. Quizás en temas las otras dos unidades puedan ser mejores porque vas a ver ya un poco los sistemas, pero esta unidad es muy divertida, les va a gustar mucho. De hecho, yo inicié mi segundo semestre amando embriología, me parece un curso muy hermoso y al que le dediqué mucho más que a genética. Al menos en las dos primeras unidades yo era en biología y genética lo dejaba un poquito de lado, lo estudiaba porque sí o sí lo tenía que estudiar, ¿no? Era muy divertido, la práctica, todo. Entonces aquí van a ver placenta, un tema que les gusta mucho, y aquí les recomiendo, aparte de su muro, leer el ROS. El ROS les va a ayudar mucho para la parte de placenta. Y también van a ver las membranas, los anexos embrionarios, ¿no? La membrana, van a ver el corion, el apnios, un poquito también el amniótico, la adentoides y el sacovitelino, o vesícula umbilical, como lo llama Moore. Para este libro, les recomiendo, aparte del Moore, leer el Langham, también es muy bueno en esa parte, y en su pasito creo que también puede llegar a venir ese libro. Puede ser un poco extenso, en especial por placenta y porque luego alantoides tiene sus derivados, tiene su función, ¿no? El sacovitelino y todo. Pero es muy bonito, es muy bonito, pueden meterle un poquito de fisiología de placenta si desean, y les va a servir mucho, van a ver muchos aspectos clínicos eh, que van a venir en el examen, obviamente, en esta semana. Ahora, ya les voy a mostrar un poquito de lo que van a ver en la parte práctica, en la primera unidad. Por ejemplo, como le dije, van a ir al laboratorio de histología y van a ver muestras. Acá podemos ver, ¿no? Esta es una muestra de ovario, acá vemos un folículo primordial, pueden ver aquí, eso ya es testículo, acá es estroma del ovario. Entonces, van a ver estas muestras, ustedes va a ver un puntero y en su tarea práctica, ustedes tienen que señalar qué estructura es y poner características. Luego van a ver fetos, ¿no? Y esta es una chambaza, porque tienen que identificar qué semana es. Por ejemplo, y como en Moore van a ver que hay un cuadrito en la parte de desarrollo fetal, y ese cuadrito apréndanselo muy bien, porque por cada semana va a haber puede haber contradicciones en su texto, pero de ese cuadrito sale casi todo. Por ejemplo, cómo identifico, al menos, ya quizás no la semana exacta, pero al menos qué semana ya ha pasado. Aquí vemos que ven un poquito de pelito, ya, eso es el lanugo, y ese lanugo y es visible a partir de la semana 20, por ahí. Entonces, con esos criterios, ustedes van a descartar diciendo, no, esta semana ya la pasó, esta puede estar en esta semana. A la semana 12, por ejemplo, los genitales externos ya se pueden diferenciar. Acá vemos su pene, ¿no? De, este, de este feto, necesita un desarrollo. Entonces, bajo esos criterios, tú puedes decir, este ya tiene más de 12 semanas, este tiene el nudo, tiene más de 20 semanas. Luego, las placentas, que es su delegado, y más personas pueden ayudar a conseguirlas. No es tan difícil, ¿ah? Si en especial seguramente habrá algunas personas que tienen familiares que trabajan en hospitales,
entonces les pueden ayudar con esta parte. Es muy divertida, al menos esta práctica se me hizo muy divertida. Aquí pueden ver todo lo que se le va a hacer, van a ir cortando, van a ver sus cotiledones, la membrana miocoriónica, toda la vascularización de la placenta, el cordón umbilical, y ustedes pueden estar ahí con sus guantes, diseccionando lo que quieran. Es muy chévere. Bien, para mí, al menos la primera unidad es la unidad más divertida, más bonita. Luego está la unidad 2 y la unidad 3. Para estas unidades ya no van a ir al laboratorio, todo la parte práctica se va a tomar como su caso clínico, entonces puede volverse un poquito más aburrido, la verdad. Y aquí ya van a empezar con el desarrollo de los sistemas específicos. Aquí Murcio sí, porque a partir de esta unidad ya casi no viene de otros libros. Es todo Mur y en sus pasitos Mur o Banco. La sexta semana van a ver sistema tegumentario, van a ver epidermis, dermis, todos los anexos cutáneos, las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, eh, van a ver dientes, van a ver uñas, van a ver los folículos pilosos. Para este tema, creo que el mejor libro, en mi opinión, es el Arteaga. El Arteaga es muy bueno en el sistema tegumentario, y de hecho la cuarta edición hasta tiene un capítulo destinado para glándulas mamarias, por ejemplo, que también lo van a ver en esta semana. Y el ROS. A partir de esta unidad ya les voy a recomendar algo. En algunos temas, lean primero no la embriología, lo que ya está. O pueden hacerlo al revés. A mí me servía más primero, por ejemplo, leer un poco de histología y luego ir a la embriología. Pero no en todos los temas fue así, y en algunos me sirvió al revés. En algunos no sirve leer histología. O sea, no es que no sirva, pero no conviene tanto. En tegumentario, sí o sí, lean histología, porque les va a servir bastante. Van a entender ya cómo es la estructura en el adulto y ya luego cómo se va a ir formando. O pueden hacerlo al revés, primero leer tu embriología del sistema tegumentario, y si te sobra tiempo, lean un poco de histología. El ROS es bueno, pueden leer también el Kierszenbaum, que ya se les mencionó, que también es muy buen libro. Luego en la séptima semana, el sistema nervioso. Aquí sí de frente no lean histología, no conviene mucho, la verdad, porque casi todo son cuestiones anatómicas más que nada. Esta unidad es, perdón, este tema es larguito. Creo que los dos temas más largos de estas dos unidades finales son sistema nervioso y sistema cardiovascular. El sistema nervioso es un sistema muy bonito, y el MUR sí sirve acá. El MUR es muy bueno. A mí me gustó mucho leer el MUR para el sistema nervioso. El Lachman también, porque es más cortito. Me acuerdo que para esta leí MUR y Lachman, nada más. Y entendí muy bien. Y el SNEL, de neuroanatomía, porque tiene un capítulo, su capítulo final, que es desarrollo embrionario del sistema nervioso, y su primer capítulo, que es una introducción al sistema nervioso. Entonces, si es que lo pueden obtener virtual, es el SNEL de neuroanatomía, o si lo quieren comprar, eh, porque les puede servir luego para su segundo año, pueden leerlo también, complementar lo que leen en Muri Langman con lo que pueden leer en el SNEL. Yo leí esos tres para sistema nervioso, y me acuerdo que me gustó mucho, mucho, mucho esa unidad. Aunque en el examen casi no vino nada de nervioso, pero es muy bonita. Luego, en la octava semana, van a ver el sistema osteoartromuscular y extremidades. Para esto, el MUR sí o sí lo tienen que leer, y para la parte del desarrollo de las extremidades, el Langman es muy buen libro. Es cortito, pero conciso, es muy entendible, y la verdad que a veces se puede volver un poco tedioso este sistema, más que nada porque hay muchos derivados, ¿no? Y no siempre es tan didáctico, tan entretenido de leer, al menos para mí lo fue, para mí no lo fue, perdón, pero puede que a ustedes les guste, ¿no? Les recomiendo el Lachman, y van a ver también en la parte de ocio que hay dos sistemas de dosificación, ¿no? Entonces, para ver un poquito de cartílago, pueden ir leyendo el Rousseau, es un capítulo chiquito, el capítulo de cartílago,
y le va a servir para darse una idea de cómo se dan esos tipos de ossificaciones. Puede ser membranosa o cartilaginosa, ¿no? Y luego, el último tema de esa unidad es cara y cuello. Ahí es muy bueno, y otro que es muy bueno también es el Arteaga. Ambos son muy didácticos. El Moore quizás no tanto como el Arteaga, pero creo que con esos dos puedes llevar muy bien cara y cuello. Es un tema amplio también, no tanto como nervioso cardiovascular, pero sí es amplio. Ahí vas a ver cómo todo se forma tu estructura facial, tus labios, van a ver también glándula tiroides, glándula paratiroides, timo, van a ver un montón de cosas ahí, es una idea muy bonita y apréndala bien, porque luego en anatomía van a iniciar con caricuyo. Eh, eh, y por último, la unidad 3, se empieza con el sistema cardiovascular. Este tema creo que hablo por la mayoría de mi promoción, que es el tema que más complicado se nos hizo por la extensión, porque es muy amplio el tema. No solo corazón, también en la parte de vascular son muchos derivados. Corazón es muy bonito, a mí me gustó mucho cómo se va formando el corazón, pero luego ver todos los derivados de todos los vasos es, es mucha memoria. Sistema cardiovascular es mucha memoria y también hay muchos aspectos clínicos. Yo me acuerdo que para cuando tuve que dar mi pasito, no había leído vascular, solo había leído cómo se forma el corazón y un doctor clínico, pero nunca terminé de leer el MUR y solamente había avanzado como tres cuartos del capítulo en el Lachman. Así que, además porque algo que sí les tengo que decir, como había dicho, cuál es una desventaja del curso, es que está eclipsado en embriología. No hagan eso. Bueno, probablemente terminen haciéndolo, es normal, porque la mayoría inicia muy bien en embriología, porque califican bien, uno saca buenas notas en este curso. Eh, y algunos inician mal genética. En mi caso fue así, porque le presté demasiada atención a embriología, que descuidé un poco genética. Para la tercera unidad yo me concentré más en genética que en embriología, entonces no pude estudiar bien este curso, al menos estos temas. O al menos como me hubiese gustado a mí, ¿no? Meterle un poquito más de histología, meterle un poco de fisiología, ya no pude, porque estaba más centrado en genética, aparte que los temas de genética de la tercera unidad son mucho más bonitos de leer, a diferencia de las dos primeras. Entonces, la mayoría para este punto ya dejó a embriología como un curso que lo van a pasar sí o sí, y lo descuidan. Traten de no hacerlo, porque son muy lindos, son muy bonitos los temas. Estudienlo. Ahorita ya están a puertos de iniciar, sé que estarán muy mentalizados con biología molecular, así que creo que de poco serviría que les diga que vayan leyendo biología, porque probablemente se van a olvidar, pero si alguno está con el interés, háganlo. Aunque se les olvide, háganlo, porque es muy lindo de leer la embriología. Y ustedes que tienen un poquito más fresco el tema de anatomía, al menos de la pre, ciertas cositas, no se les va a hacer tan complicado. Si es posible, vayan leyendo algunas cosas de la primera unidad, o si algún sistema les gustó mucho durante su pre, pueden leer su embriología. Léanlo, es muy bonito, les va a gustar mucho el curso, salvo ya al final que uno lo relega un poco por prestarle más atención a genética o por salvar genética, porque algunos sí empezamos mal el curso de genética, porque sí es complicado. Entonces, aquí en sistema cardiovascular yo les recomiendo ver videos. Para todos vean videos, pero para este más todavía. Y Lachman, porque es más cortito. La semana 13 ya luego van a ver cavidades corporales y sistema respiratorio. Este tema, léanse todos los libros porque es muy corto. Respiratorio en Lachman creo que son 5 páginas, creo. O sea, 5 hojas o 4 hojas que se puede leer en un ratito nomás. Cavidades corporales también. Ambos son muy cortos. Entonces yo les recomiendo, léanse todo lo que puedan acá. El Lachman es muy bonito porque lo acabas al toque y sus esquemas son lindos. Arteaga es el único que te habla de cavidades nasales en ese capítulo. Los demás te lo hablan en cara y cuello, pero aquí Arteaga lo vuelve a repetir por si acaso sea necesario. Y el Moore, también el Moore
sí o sí, ¿no? Pero Lagman y Arteaga también son muy buenos. Les recomiendo leerse los tres, les va a dar el tiempo porque son temas fáciles de entender y también son cortitos. Luego el sistema digestivo, ese tema también es muy bonito y em, van a ver mucho lo que son los derivados. Aquí van a tener que, cuando vean intestino primitivo, se divide en intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio, intestino primitivo posterior. Y ustedes tienen que ver al final cuáles son los derivados de cada uno, ¿no? Y también cómo venir de un origen embriológico distinto influye, por ejemplo, en la vascularización de ciertas estructuras. Por ejemplo, el tercio izquierdo del intestino grueso no tiene la misma irrigación que va a tener lo anterior a él, ¿no? O los otros dos tercios de hechos de lo mismo, porque uno va a estar, eh, no me acuerdo ahorita el nombre del vaso, claro, uno era el tronco celíaco y luego está las arterias mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Entonces, va a variar su irrigación según su derivado, según de dónde deriven embriológicamente. Aquí el Moore sí o sí y el Lachman, como ya le mostré unas imágenes, los esquemas de Lachman sirven para entender más rápido y los de Moore pueden llegar a ser más confusos, la verdad. Y a veces los datos también no coinciden mucho. ¿Me pueden esperar un momento, por favor? Listo. Y por último, sistema urogenital. Bueno, ¿qué decir de ese sistema? La verdad, no muchos le prestan atención. Algunos en genética van a hacer su tercera unidad viendo lo que es diferenciación sexual. Algunos usan esas diapos para leer un poquito de genital. El Carson sirve porque no solo le va a ayudar para urogenital, le va a ayudar también para genética. Y luego Moore y Lachman, aunque les recomiendo más solo leerse el Moore. Esta unidad, este tema, a decir verdad, no lo estudié muy bien porque ya estaba con el examen final de genética, los temas del, todo lo que teníamos que hacer al final, ¿no? Del año, el RCU, los otros trabajos, las presentaciones que se tenían que hacer. Entonces es como que para este punto ya había dejado de lado tantas horas de estudio, entonces no pude aprender bien sistema urogenital como me hubiese gustado a mí. Pero creo que Moore sí es muy bueno para esto, al menos él fue el que leí, un poquito de Lachman también leí, y el Carson porque te sirve para los dos cursos, para genética y para embriología. El RCU es una actividad que eh, se va a realizar por cada subgrupo, no por equipo de trabajo, sino por subgrupos. Eh, y aquí, la verdad, es una actividad muy bonita que chicos no lo dejen, no lo hagan porque ya, porque sí. Aprovechen esta oportunidad para tratar de no solo unirse más como grupo, sino de hacer algo bonito. Planifiquen muy bien su RCU. ¿Cómo va a ser la dinámica? Los doctores les van a pasar una lista donde va a estar el grupo y qué colegio le toca, porque van a tener que ir a colegios. Bueno, no sé si va a ser lo mismo para su año, supongo que puede cambiar, pero en nuestro año fue así, por ejemplo. La responsabilidad social universitaria me parece algo muy acertado que lo hace, bueno, que sí o sí se tiene que hacer por el departamento de morfología. Y háganlo bien, chicos, planifíquenlo muy bien, que todo salga lo más bonito posible. En nuestro caso fue a niños en colegios de educación especial. Y la cosa es tratar de no solo orientar, sino sacarles una sonrisa, al menos. Poder hacer algo bonito por ellos. Así que planifíquenlo para que salgan bien y ustedes también salgan con la satisfacción de que han dado todo por algo más allá de ustedes mismos, por alguien más, porque al final medicina es eso, ¿no? Bien, bibliografía adicional que les requiero Atlas, primero que nada. Hay dos Atlas que les quiero recomendar. Número uno, el Netter, yo lo tengo.
es muy bonito. Tiene dibujos muy detallados, te ayuda porque los dibujos a veces de Moore no ayudan nada. Los de Langman ayuda, pero los de Nether son mucho mejor. Creo que no hay una versión digital. Si es posible, cómprenselo, pero también no, porque no siempre vas a poder darte el tiempo de consultarlo. Al final, la mayoría lo revisamos cuando ya hemos dado el pasito. Yo lo revisaba cuando ya había dado mi pasito y solo quería volver a revisar el tema para no olvidarme de las cosas. Entonces, no siempre vas a poder darte el tiempo de consultarlo, pero es muy bonito. Y algunas cosas en nuestro examen práctico venían de la primera edición del Atlas de Embriología del Nether, que tiene, como digo, esquemas muy bonitos y aparte tiene información extra abajito de las imágenes y que puede ser muy útil. Y luego está el Vila. El doctor Florian usaba imágenes de acá, del Atlas Vila, para ponerlo en nuestras tareas prácticas. Y de esas tareas prácticas venía en nuestro examen. Entonces, si ven ustedes que en sus tareas prácticas están usando esto, verifíquenlo, revísenlo, porque ahí está señalado todo. Lo único malo de este libro es que son solo cortes histológicos y sus partes señaladas, nada más. Este Atlas de Embriología Humana no es más que cortes histológicos y no tiene información. O sea, es solamente las estructuras señaladas, nada más. Creo que sirve para tratar de hacer uno por su cuenta, ¿no? La tarea práctica, pero para estudiar, no, es más que nada para la tarea práctica. El Nether sí es muy bonito y además tiene información extra. Y el complemento que yo les incito a revisar cuando estén estudiando embriología es el ROS, ya creo que lo mencioné mucho, eh, leerlo antes de iniciar con embriología, al menos en mi caso la mayoría de las veces lo hice así, para entender cómo es ya en el adulto y luego ver toda la embriología. Además que tiene datos extra que les puede servir y como digo, el doctor Rodil y el doctor Azabache les gusta preguntar más allá de, entonces sería bueno que lo puedan revisar. Así que escoge bien qué tanto tiempo vas a destinarle porque no siempre vas a poder leerlo. Lee, quizás no leas todo el capítulo de tal sistema, sino al menos la primera parte o dale una revisadita y las ideas más importantes. Y luego otro libro que yo revisaba a la par de embriología era el Ganong de fisiología, porque ya me di cuenta de que si el doctor Cruzalí preguntaba un montón de cosas y preguntaba no solo embriología, no solo histología, no solo anatomía, preguntaba a veces fisiología, quizás no directamente, ¿no? Pero teníamos que saber un poco, entonces eh, me gustaba mucho después de ya haber leído embriología, a, mm, por ejemplo, ya en la misma clase después de dar mi pasito, cogí el Ganon, que lo tenía digital, y me ponía a leer un poco. Y sirve bastante para ir más allá de... Además, el Ganon, a diferencia del Gaiton, por ejemplo, es más cortito. El Ganon, casi todas las oraciones que tiene son datitos muy, muy útiles, que a mí me gustó mucho leerlo, y hasta me sirvió para algunas cosas en genética. Entonces, les incito a leer estos dos libros, además de sus libros de embriología, el Ross de histología y el Ganon de fisiología. Listo, muchas gracias.